¿Está la Comenzamos última la reunión, sesión de hoy profe? día, martes 23 de septiembre, de marzo, perdón, Marzo. muy rápido, muy rápido, martes 23 de marzo, y vamos con el proyecto de mejoramiento. Usted tiene la palabra, vamos nomás. Ya, profesor. He estado avanzando, voy a compartir mi pantalla. ¿Logra ver la pantalla, profesor? Dice que se está conectando, ahí viene, ahora sí, ya, ahora sí está en pantalla. Ya. Un poquito más grande para que vean. Sí, Ahí está perfecto, ahí estamos perfectos. Listo. ya, profe. Revisé los comentarios que me hizo en Dropbox y yo le había entregado prácticamente hasta la descripción de la actividad, La que era hasta encontré acá. buena porque está muy cargado a lo manual. Y justamente Ya. eso es lo que hay que hacer, ver cómo le ponemos tecnología para poder reemplazar lo que sea reemplazado. Se ve mucha manualidad en el Sí. relato y es bueno, Bien, eso está muy bueno como diagnóstico. ya, ok. Sí, no sé si se entendió bien la descripción de la actividad, profe, con lo descrito ahí. O sea, está comprensible. Yo por lo menos lo entiendo Ya, porque incluso he visto esa tarea, entonces está bien. ya, claro. Eh, Después tenemos que explicárselo sí en una forma con una lámina y yo sabe que lo agregaría ahí, tratar de ver si podemos ser gráficos. Mm, Incluso pones una fotito de los amigos ahí pues, y esa la ponemos en el avance cero. sí, oiga, eso le Cuando quería vean que vaya, preguntar, vaya profe. poniendo la carpa, ¡sac! Una foto y esa la insertamos. Sí. Oiga, Tenía pero un, dígame. querilla. Ya. No, yo tenía una duda. Estaba echándole un vistazo a las tesis y me llama la atención que la mayoría de las tesis no tienen fotografías, pero no sé si es porque quizás no es recomendable colocar imágenes en una tesis o... Eso me llamó la atención. Entonces, yo Yo igual le tengo algunas fotos del proceso que quería como ir colocándolas ahí. voy a dar mi opinión. Ya, He trabajado con hartos de estos chicos, más empeñosos, menos empeñosos, ya. Eh, yo creo que en general ellos son muy temerosos de tomar algo que les pueda comprometer en general. Eso es lo que pasa. Hay pocos que son así como muy, que corren el riesgo. Y ya, los otros que tampoco tienen tan claro cuál es la etapa de la instancia que hace la diferencia. Entonces, por eso mismo, aunque algunos de ellos desarrollan sus memorias en la empresa, pero yo diría que está todavía verde el profesional. Y eso diría que es en general lo que ocurre. Ahora ellos tratan de meter al máximo la teoría, la tecnología, la metodología y se van por ahí. Entonces, claro, ahí les quedan espacios que podrían haber abarcado. Eh, por eso no, en general yo diría, no llegan a la lógica de que más vale una imagen que mil palabras. claro, Pero yo diría que es por ahí un poco. ya. El chiquillo se está recién plasmando, aunque muchos de ellos hacen la tesis, y hacen la memoria en la misma empresa donde habían hecho alguna práctica antes, pero aún así, en general, son bastante temerosos de no tomar riesgo y por eso es que hay ausencia de fotografía. Ya, perfecto. Pero no significa que no se puedan colocar entonces. No, para nada. Yo creo que incluso eso, yo le Mm, pondría ahí para, expliquemos cómo se hace la tarea y una, dos, tres fotos, foto uno, dos, tres, referenciales. empiezan a tirar la cámara, abajo, una, dos, tres, y así, listo. Perfecto, ahí Perfecto. ya está amarrada. Una al principio, una más o menos al medio y una cuando ya está al final, incluso cuando están poniendo ahí Sí, las slicks finales ahí para sujetar. sí, correcto. Sí, aquí hay una condición bueno, ahí después la explicó que los viejitos más encima cuando se suben y se trasladan por la superficie de la carga estivada, hay una viga entre medio que tienen que agacharse para poder traspasarla, porque la viga les llega a la altura del hombro. Entonces, y saqué unas fotos bien buenas que igual ahora pensándolo bien, no sé si quedarán buenas en la tesis, si va a ser publicada después. Pero no hay problema, si al final... Por el contrario, el que podría ser que ahí le quede algún residuo podría ser Arauco, planta Alicante, pero
¿Sabes qué? Ahí a lo mejor faltó que hubiera metido un poco más la cuchara en la mutualidad, porque en general ahí como tienen ergonomos, entonces la ergonomía y la ergonometría ahí como que no estaría funcionando, porque es un riesgo, no siempre la persona tiene todos los sentidos puestos. Si Claro, inconscientemente hace un movimiento incorrecto, esa es una fuente de accidente. Aquí seguramente la mutualidad pondría ahí el foco de inmediato si uno si le pidiera una evaluación de riesgo en ese punto. claro. Pero hagámoslo, porque en el fondo eso significa que en esta tesis, con algo más de madurez en el tema del conocimiento de la causa, entonces afloran otros temas que están correlacionados, que a lo mejor no está en la mecanización, pero que la mecanización ayuda a mitigarlo e incluso eliminar. A lo mejor capaz que la viga, supongamos que eliminamos a las personas, a lo mejor la viga está perfecta y no hace ningún daño. Sí, Bacán, claro, no exactamente. modificamos nada, perfecto, si ahora no lo vamos a subir. Usted Claro, sabe que la montaña no tiene ningún riesgo hasta que aparece una persona y se la mete a la persona. montaña, Exacto. ¿cierto? Sí, correcto. Sí, de hecho, cambiando el sistema, la viga no tiene ningún drama. Mm, Yo creo exactamente lo mismo. Y entonces, dentro de los beneficios del proyecto, que seguramente hay algunos directos, este podría estar dentro de los indirectos y uno bien relevante para el manejo del sistema. Que me parece perfecto que afloren las brechas y las dificultades y que entonces la propuesta de mejora, aparte de hacer los mejoramientos en los indicadores principales de hacer más eficiente la tarea, tome acción sobre efectos colaterales que de otra manera habría que corregir y significarían otra inversión. claro, perfecto. Ya, profesor. Oiga, bueno, yo continúo avanzando. Todavía no he logrado terminar y cerrar el capítulo. Me falta traspasar algunos datos a la tesis, pero Ese no lo vi porque ese no estaba no, escrito. Yo me acuerdo que faltaba el 323 hasta el 33. exactamente. Entonces, esto es lo nuevo que yo incorporé ahora. La frecuencia de arribo y despacho de los camiones. En realidad aquí explico un poquito cómo se hace la programación, de cómo llegan estos camiones, que hay una programación que la realiza el área de la gerencia de servicios logísticos y programan entre 24 a 30 cargas diarias. ¿Ya? Oiga, la carga completa es igual que la carga plena de un camión, ¿no? ¿Son 30 toneladas o no? No es así. Mm, Deme un minutito, profe, que no me recuerdo el dato exacto, pero lo tengo anotado. Yo siempre saco por tonelaje por eje, entonces como son 8 Sí, toneladas por eje, entonces con 4 ejes son 30 toneladas más o menos. Eso, pero depende del camión estándar, porque si el camión tiene más que eso, tiene un acoplado, claro, puede ser distinto. Es que claro. estaba tratando de sacar un poco el flujo de despacho. Sí, Y así tendríamos 900 toneladas por día. claro, cada camión lleva entre 13 a 15 units. Y vamos ¿Ya? a sacar el cálculo. Porque Cada unit cada, tiene 2 toneladas, estaríamos listos. sí, porque cada unit pesa 2000 kilos. Perfecto, son 30 Entonces, toneladas. 30, exactamente, 30 toneladas, profe. Es lo máximo que llevan. es perfecto. O Sí, sea, en el fondo, el límite serían 900 toneladas por día, pero estos despachos son de lunes a viernes, ¿no es cierto? de lunes a viernes, correcto. Entonces tendríamos, y la capacidad de la planta, si eran 90.000, 180.000 creo que son ahora, serían como 500 toneladas día, no lo alcanza, o sea, está No, bien, estaban despachando casi la claro, capacidad completa. sí, correcto. De hecho, en un día se lleva la producción. A ver, 3000. Bueno, Bueno, una planta grandecita son 1.000 toneladas por día de producción, sí, 1.000 correcto. toneladas secas. Exactamente. No. APR, Aquí estamos nosotros ahora como en las 430, 460 DT. ahí calza perfecto, y ahí Sí, calza perfecto, entonces que puede ser del orden de 900 toneladas por día. exactamente. 4.500, 9.000, 18.000 por mes, y ahí está más o menos, estamos cerca de las 200.000 y por ahí andamos en la capacidad de la planta. Sí, correcto. Exactamente. ¿Ya? Y bueno, aquí venía explicando un poquito que son 9 las empresas de transporte que realizan este servicio. Súper bueno. Súper. Aquí está el detalle. Y esto es igual importante porque cada empresa de transporte, en realidad tenemos como tres tipos de camiones. Tenemos los camiones Cortina,
que esos vendrían siendo los más seguros porque prácticamente el encarpado se hace desde el piso. Y el camión cortina justamente tiene como una cortina que se arrastra por toda la superficie del carro, por así decirlo. Entonces, entre dos operadores, uno de cada lado a la altura del piso, después de que colocan los units, lo amarran, comienzan a realizar el retiro. Es decir, no es necesario colocarle una carpa encima. ¿Qué es lo que ocurre sí con esto? Es que estos camiones cortina son exclusivos para transportar celulosa. Y si se da cuenta, aquí hay 3 empresas que solamente tienen camiones cortina, que es Casablanca, Transporte Opaso y Transporte Valdés, que Transporte Valdés varía entre cortinas y plano. ¿Por qué? Porque el resto de los camiones son camiones de retorno. ¿Qué significa esto? Que los camiones van a despachar una carga y, por ejemplo, van a Valparaíso, pero después de Valparaíso, los camiones vuelven con alguna otra carga a Concepción, a Talca, donde sea. Entonces aprovechan los viajes. No sé, yo estoy metido en el tema, sí, lo conozco. El flete Claro. de retorno es justamente lo que hace que baje el precio del flete. Exactamente. Que los camiones cortinas son porque no da el espacio para que esos sean exclusivos aquí. Y Exacto. entonces, como no da el espacio, entonces yo no voy a invertir en camiones porque esos no van a tener pega. En cambio, Exacto. los otros los uso en esto y los uso en otra cosa. Claro, y los fletes son mucho más económicos que el camión cortina. Sin embargo, acá igual me quedo en la duda, porque en los datos que busqué, igual estos camiones son de retorno. Los camiones de Casablanca como que no son exclusivos solamente para la celulosa, pero ahí no tengo un poco más de información y tampoco sé si será relevante colocarlo, No, pero yo creo que es suficiente. ¿Sí? Alguien podría claro, preguntarse qué significa un flete de retorno y ahí si sale esa pregunta será la respuesta. exacto. Oiga, a lo mejor hay alguna otra carga, otro tipo de carga Sí, donde aplican estos cortinas, pero deben ser muy posible. restringidas. Sí, Claro, correcto. claro, un camión plano con carro aplica en casi cualquier lado, Mm, entonces ese tiene claro. pega aquí y en otras partes, entonces, porque hay que pensar que ellos también están haciendo su propio negocio por los amigos que están al lado izquierdo. Sí, correcto. Correcto. Ahora, justamente yo tengo datos hasta febrero, pero da la casualidad que ahora en marzo casi el 70% de los camiones que ha venido ha sido de cortina. Eh, Esto igual me juega un poquito en contra con respecto a la tesis, pero consultando con la gente de la bodega, lo que me han dicho es que de alguna forma se los han licitado, o sea, le han cargado la programación principalmente a esta empresa, a Casablanca. Y no saben el motivo tampoco acá en la bodega, yo tampoco lo he podido averiguar. Pero esto no saben si se va a mantener, si es más, lo que creen es que es muy probable que no sea constante porque el valor por flete de estos camiones es bastante elevado. Entonces, a lo mejor es algo puntual que se está dando en el mes nomás. Pero por lo menos los datos que tengo de febrero hasta más atrás, los camiones que más llegan son plano y carro. Es decir, casi en un 70% plano y carro y un 30% camiones cortina. Pero siempre un tema de demanda y oferta. Sí, oiga, la empresa grande, uno dice, sí, dan alta pega, pero son muy buenas para apretar los fletes y entrar a pelear tres o Sí, cuatro, claro, porque entonces bajamos los precios. Sí. claro. Entonces el otro dice, pucha, me van a bajar los precios, van a darle espacio a otro, y yo me voy a quedar con una porra camiones que no tengo ninguna otra parte donde ponerlo. Sí, entonces, por ahí está un Exactamente. poco la mejora. Sí, correcto. Bueno, aquí se explican cuáles son las empresas. Algunas variaciones también, porque las variaciones van entre 24 a 30 cargas. Normalmente la capacidad de despacho que tiene la bodega con el personal y los tiempos que existen son de 24 cargas diarias. Sin embargo, en ocasiones especiales se han despachado hasta 35, pero eso significó estar con mayor dotación de gente y quedándose haciendo sobretiempo, y que han sido por pedidos específicos. A veces lo que me comentaban en la bodega es que vienen camiones y está como la orden de la gerencia de servicios logísticos que el camión se tiene que despachar sí o sí. Y eso normalmente porque el pedido lo están esperando en el barco, entonces es importante que ese despacho se realice. Pero
Bueno, ahí más adelante también coloco cuántos son las cargas que se han ido viendo en el tiempo, el promedio, el máximo y el mínimo. Perfecto. Aquí está normalmente hacia dónde van. Principalmente se distribuyen hacia 6 centros. Van a Puerto Lirquén, a Puerto Coronel, Valparaíso, Puerto Columbo, que está en San Antonio, Citrans, y de ahí se divisa que eso está en la región metropolitana. Esto es como contextualizar nomás. Bueno, aquí tengo los datos de la cantidad mensual de camiones despachados. Y aquí, profe, lo único que no pude encontrar tan al detalle fue cuántos de estos camiones correspondían a camiones cortina, cuántos correspondían a camiones planos y camiones carro. Esa información no la pude obtener. Voy a seguir indagando a ver si encuentro info porque eso igual me puede ayudar. Ahí Si podríamos logramos abrir decir. la caja, mejor todavía porque tenemos Sí, detalle de los tipos de carga que hacemos, porque son claro, procesos distintos, entonces está perfecto. Pero si exacto, no, ¿sabe qué? Si no, dejémoslo pasar nomás porque no es, o sea, es interesante conocer el dato, pero si no, no es de extrema relevancia que tengamos ese claro, detalle tan fino. Oiga, en claro. todo caso, los destinos que me dio ahí casi todos los conozco. Y acuérdense que Ya, yo trabajé mucho tiempo también en la planta San Antonio, que está claro, Al lado de Puerto Columbo. ya, Bueno, los fletes parece que la salida más ágil es por San Antonio, si es que todo está normal. Ahora han claro. habido problemas graves, pero esa salida es bien ágil, así que mucho del volumen de exportación sale por allá. El resto sería Puerto Lirquén, Pudel, Sí, pero un poquito atrás mano. Para nosotros nos queda, esos son como 300 kilómetros, entonces para este otro claro. lado es un poquito menos. Sí, la tendencia se está dando ahora que planta estamos trasladando harta celulosa a Citrans y Divisa, aquí, a la Ah, región metropolitana. perfecto. Sí, y principalmente la celulosa, la no prime. Es decir, acá la calidad es prime o no prime, y no prime es porque viene con manchas o un capa un poco más bajo. Entonces, esa normalmente la utilizan, se utiliza harto también, y como en Chile la celulosa craft sin blanquear no es tanta la producción, es decir, Constitución, el Licantén, y hay una planta de CMPC también que produce craft sin blanquear. Las demás todas son craft blanqueadas, entonces está bastante cotizada. Y sobre todo la No Prime que tiene otros usos también. Entonces, esa la están enviando principalmente a estos centros. Fue por un tema de nicho, aparentemente, entonces que entró Arauco al tema este de la no blanqueada, la craft Sí, cruda, correcto. porque, porque tiene toda la infraestructura para blanquear cuando le parezca. A lo mejor los márgenes son mejores, más simple el proceso. Seguramente alguien le metió lápiz ahí y llegó a esa conclusión. Exacto, del 2010, desde el terremoto más o menos, que no se produce celulosa craft blanqueada acá. Entonces, mm, Pero por alguna manera, por alguna razón, los otros no han sido seguidores, ¿ah? Porque los dos son fieros, o sea, CMPC también tiene lo suyo en cuanto a plantas de celulosa y tiene claro, capacidades amplias también, entonces podría sí. ser seguidor, pero por alguna razón a lo mejor también posicionado en otros nichos que están operando bien y no tienen ninguna Mm. motivación para ellos cambiarse. Claro, es que igual el precio de la celulosa blanqueada ha ido en el alza y la demanda ha sido bastante alta igual. Entonces, quizás por eso no se ha seguido incursionando, metiéndose en la craft sin blanquear. Y lo otro también debe ser un tema económico, porque si la planta es grande, hablemos de Nueva Aldea, hablemos de Valdivia, Claro, esos monstruos, si paramos una línea de blanqueo, un tremendo monstruo que dejó fuera, sí, entonces eso tiene un tremendo costo de oportunidad también, entonces ahí está un correcto. poquito atado y mejor le damos salida ahí, aunque margine un poco menos, pero tengo operativo todos los activos, entonces por Sí, ahí también correcto. puede ir la cosa. De hecho, fíjese las plantas que están produciendo, entregando craft cruda, son más bien chiquititas, pues, son las más chicas. Sí, po, son las que menos producción tienen. Y en Claro, Arauco es Constitución y Licantén, que entre ambas producen 1500 DT diarias más o menos. se fijan. Mm, En cambio, si yo lo comparo eso con Laja, solo Laja, claro, son más de 1000 toneladas diarias, pero exacto. solas, una planta Sí. antigua. Y Y una Lini ahora nomás, vamos creo. de ahí para arriba. Sí. Hay una de ellas me parece que son 10.000 toneladas, creo. Hay uno.
Sí, en Son, Santa Fe creo que es la planta más grande actualmente de producción de celulosa, que es de CMPC. No sé la capacidad, pero es grande. Y ahora con Mapa pasaría a liderar la producción. claro, Mm. sí. Así es, muy bien. Bueno, aquí, Oye, yo profe, creo que con los fundamentos que tenemos es suficiente. Si podemos abrir la caja bien y si no, nos quedamos ahí nomás. Yo creo que ya, si tenemos el dato bien y si no, proyectamos respecto de a lo mejor una historia. ¿Sabes? En general, cuando uno tiene estas cosas, si por ejemplo ya si hiciéramos un consolidado de un año completo, año calendario 2020, por ejemplo, claro, aunque no es un buen año representativo, pero a lo mejor decir sí para hacerlo así representativo. Y claro. supongamos que los planos son 70% y 30% el de cortina, le Mm, aseguro que los promedios llegan a eso ya en forma consolidada. sí, Porque correcto. pueden haber meses puntuales, pero oye, marzo es una cosa, pero pues, ¿qué le parece si abril es al revés? Es 10%, 90%, empiezan a empatarse la cosa y a llegar a Claro, la tendencia histórica. Ujú. claro. Voy a ver si encuentro algunos datitos más y podría incorporar un nuevo gráfico ahí con ese detalle. Este gráfico acá se observa la cantidad diario de despachos realizados y básicamente, bueno, en realidad aquí está desde el 1 de julio al 28 de febrero. Ya lo traté de graficar, pero básicamente era como para determinar el promedio diario de cantidad de despacho, cuánto ha sido el máximo y el mínimo en este periodo de tiempo. El promedio diario me da 24,8, que lo aproximé a 25 despachos diarios, y lo máximo que se hizo en un día fueron 35 y la mínima de 6 camiones. Yo creo que la mínima no es tan importante, pero sí la máxima, porque esa es como, es decir, aquí podríamos decir que esta fue la capacidad y metiendo un poco más de recursos de HH también del personal y quedándose más tarde. Que, Claro, habría que trajinar eso porque a lo mejor eso está sobre la nominal y no es sostenible en el tiempo. Claro, yo creo que aquí, profe, como usted dice, quizás me falta explicar cómo se llega a estos 35 y por qué y cuál fue la condición que llegamos a 35 y bajo qué condiciones, para dejar claro que no siempre es posible llegar a eso, porque claro, alguien podría decir, oye, pero si llegaron a 35, ¿por qué no hacen 35 siempre? Claro. Entonces, Es que es un argumento que hay que tenerlo como fundamento del estudio, ya que es una conclusión. claro, E incluso trajinar un poquito más porque capaz que no sea sostenible, ya es un pic puntual. Y a lo claro, mejor tuvo que venir por decir, por tirar algo al aire, decir, oye, cuadrilla doble. claro. Sí, pero eso no es sostenible por mucho tiempo, ni siquiera por una semana. Exacto, de hecho fue así, pues esa jornada se tuvieron que sostener con la máxima capacidad de personas y quedarse todo el día prácticamente trasladando camiones. Lo otro es que, bueno, aquí también, en ese día en particular, por lo que me comentaban, bueno, estos son supuestos que debiese yo llegar a la información oficial, pero lo que me decía es que ese día podrían haber llegado hartos camiones Cortina que también acortan los tiempos del despacho. Entonces voy a profundizar bien sobre ese día en particular porque fue un día que se llegó a eso. Y por lo tanto llegamos a la conclusión que la capacidad nominal sostenible es esta otra, una cosa por ahí. Exacto, Eso es lo que digo yo, eso. claro, Y entonces el dimensionamiento de los equipos alternativos, los que hagan la pega en forma automática, entonces le ponemos una capacidad nominal de ese promedio sostenible. Incluso uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a pensar que hay una expansión de mercado y por lo tanto le vamos a poner una sola dimensión 10%, por ejemplo. ya, Bien, ok, claro, vamos a acercar a lo mejor al 35%, pero eso es nominal. O sea, quiere decir que ahí el equipo es absolutamente eficiente en el proceso de carga. claro. Exacto. Bueno, estos datos son los que tengo para determinar la frecuencia de los arribos o despachos de camiones. En realidad aquí le puse frecuencia de arribo o despachos de camiones porque el camión llega y se va. No sabía. Perfecto. No tiene problema, es solamente una denominación. Ya, Y perfecto. se entiende bien el concepto. Ya, Se entiende. ok. Luego están los tiempos del carguío, pintado y encarpe y amarre de camiones. Eh, bueno, normalmente el proceso de encarpado
Aquí es un poco el proceso casi completo desde cuando llega un camión, cuando se comienza a cargar, obviamente con el montacargas, que en realidad ahí ese tiempo varía, pero varía principalmente por la operación de la línea, que de hecho aquí yo lo explico. No es un tiempo que varíe por el personal que pueda estar para el encarpe, pero desde aquí, es decir, desde el pintado, encarpe y amarre de camiones, depende de las personas y este tiempo de cargueo depende del operador del montacargas. Aquí trato de explicar que justamente los tiempos que se hicieron son variables y también dependen de distintas condiciones operativas y administrativas. El carguío normalmente lo realiza el montacargas, que se desplaza desde el almacenamiento hasta donde se posiciona el camión, que son entre 70 metros de distancia como lo máximo. Pero el montacargas también depende de mantener la línea final operativa. Es decir, este montacargas que carga los camiones es el mismo que se encuentra retirando los units de la línea final. Entonces, a veces el tiempo ahí justamente varía si, por ejemplo, hay algún temita en la línea final. El montacargas quizás le pone un poco más de foco a trabajar en despejar la línea. Y mientras empieza a despejar y deja bien despejada la línea, le da el tiempo suficiente para llegar y cargar un camión. Pero a veces pueden ocurrir algunos problemas operacionales donde este tiempo de cargueo del camión podría variar. Y podría llegar a convertirse en un cuello de botella. Sí, en alguna oportunidad. Ese cuello de botella puede estar, o puede suplirse porque también hay un montacarga stand-by. Sin embargo, no hay operador. Eh, Esto significa que el supervisor del encarpado también dentro de su contrato tiene una extensión para poder operar el cargador en caso de el montacargas en caso de que se requiera. Okay. Normalmente basta con el montacargas único que hay y de hecho yo tengo los tiempos acá y los tiempos no varían mucho. De hecho, bueno, aquí después lo voy a explicar, pero los tiempos del carguío van entre 9, 10 minutos, 11, 11, se mueven entre 8 a 11 minutos, básicamente. Entonces, ¿Y hay alguna diferenciación entre el tipo de camión, ¿no? claro, entre el tipo de camión sí, pero no para la etapa del carguío. El carguío es como parejo para todos los camiones, pero sí en el pintado, en carpe y amarre, ahí hay algunas diferencias. Entonces, básicamente, para lo que es pintado en carpe y amarre, ahí sí hay variables. Si se realiza con 2 encarpadores, si se realiza con 4 encarpadores o si se realiza con 6 encarpadores. Obviamente, cuando más recursos humanos le ponemos, disminuyen los tiempos de estas actividades. Y, y también va a depender del tipo de camión. Entonces, estos viejitos ya tenían el estudio realizado, ¿ya? Y lo que hicieron ellos tenían los tiempos determinados que los fueron cronometrando en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, para un camión con carro, con 6 encarpadores, ellos se demoran 9 minutos en el carguío, pero como le decía, el carguío en realidad no tiene mucha relación con si son 6, 4 o 2. Si se da cuenta, acá entre 6 y 4 son 9 y 9 y aquí con 2 son 10. Pero esto es porque esta variable depende más de la operación del montacargas con la línea final y el traslado de cargueo de los camiones. Sin embargo, aquí, Claramente esa es insensible a la mano de obra, po. exactamente. No Pero es la aquí, mano de obra lo crítico ahí, en la criticidad la da otro equipamiento, otra claro, parte del carguillo. es. Entonces aquí están los tiempos, por ejemplo, para el camión con carro, con 6 encarpadores, entre el pintado, encarpe y amarre, los trabajadores se demoran 21 minutos. Y obviamente aquí pueden ir ciertas actividades en paralelo. Por ejemplo, mientras el viejito está pintando por un lado, por el otro extremo podrían ya estar tirando carpa. Y lo mismo pasa cuando ya terminan las carpas, por el otro extremo ya están tirando las eslingas para empezar a amarrar. Entonces, son tiempos en paralelo, pero
se demoran con 6 encarpadores 21 minutos para un camión con carro. Ya cuando hay 4 encarpadores son 22 minutos y con 2 encarpadores 29 minutos. Aquí hay como una brecha importante. Son cerca de 7 minutos de diferencia entre 2 a 4. Para los camiones 2 a 4 planos, sí, pero disculpe, 2 a 4 sí, ¿sí? pero de 4 a 6 prácticamente insensible. Y me salen caros esos Sí, 2 extra, po. Muy exacto. caro. Es un minuto nomás de diferencia por tener dos Pero con viejitos más. dos rotopower más, po. Claro, Entonces me exacto. sale caro. Ese no se paga. El de Este es el de abajo los sí. 6. Este sí. De 4 a 2, sí. Ahí sí, perfecto. Sí, correcto. Ahí sí que tenemos una buena ganancia marginal. Claro. Sí, profe. Ahí esto yo lo puedo dejar en la conclusión. En las Sí, sí. conclusiones aportar Sí, que quizás esto con 6 encarpadores sería algo a revisar, a evaluar o a reconsiderar por el aporte que de genera. hecho, el diagnóstico siempre, las conclusiones debería ser, tratemos de ser lo más cuantitativo posible, ponerle Claro, indicadores de desempeño. Si no están, no importa, lo generamos porque claro, eso nos da una métrica del grado de eficiencia del proceso. Y el grado de exacto, eficiencia, de ineficiencia nos puede pagar la tecnología que va a costar su truca. claro. Sin embargo, esto se da aquí por el tipo de camión con carro, porque en el camión plano, aquí ya igual hay una diferencia que podría ser importante entre los 6, los 4 y los 2. De hecho, entre los dos encarpadores, a 4 ya reducimos prácticamente un 50% los tiempos. Y de 4 a 6, ahí ya se reducen 4 minutos por Seguimos camión. teniendo, seguimos teniendo problemas para pagar ese extra, esos dos Claro, extras. claro. Capaz que se estorben, los espacios no ¿Cómo? dan. En una de esas, Sí, capaz que se complique el método de trabajo porque hay poco espacio, a lo mejor no se estorba uno con otro. sí, Hay correcto. así, De hecho, claro, el tiempo obviamente entre dos es difícil porque las actividades ya prácticamente no se hacen en paralelo, se hacen de forma secuencial. Pero cuando uno ya le mete 4, ya se pueden empezar a hacer en paralelo. Porque ya tienes a 2 personas arriba, una persona por atrás marcando y la otra tirando slinga. Entonces ahí ya vamos trabajando en paralelo y por eso se ve la disminución importante. Pero ya con 2 más se podría ahorrar un poco de tiempo, pero igual es mínimo por el hecho de que, claro, se empiezan a estorbar ya y por más que le pongamos más recursos, eh, no es y, tanto el beneficio. y además se demuestra una ley que normalmente no tiene contraley, que es ley de rendimientos marginales decreciente. La ley de rendimientos marginales decrecientes, es decir, que cuando le estamos poniendo recursos va... Llega un momento que puede ser la tarea me sale más cara y me sale Claro, más lento. ya, ok. Había un señor, un economista que decía que los ejemplos simples representan esta cosa. Ley de rendimiento marginal creciente es una cosa como una parábola que después se devuelve. Entonces llega un tope, si yo pongo arriba una variable y en el eje X otra, entonces es una especie de campana. Pero de la campana, de donde llego al máximo para allá, empiezo a perder plata. Decía que el ejemplo más sencillo es un chanchito, un cerdito. Empiezo a alimentarlo y empieza a crecer y a engordar. Llega un momento que por más comida que le doy, lo estoy manteniendo nomás y me está saliendo Claro, caro. Yo tengo que llegar hasta ahí nomás, porque el resto ya tengo punto en claro, contra. Esa es la claro, ley de marginales decreciente. Ahora me sale más caro mantenerlo ahí, pero no me está dando ni un kilo más de grasa o carne, no sé qué es lo que ando buscando, pero claro, ando buscando que pese más y no pese más. No, ya, eso. perfecto, Eso. Aquí entonces, conclusión, ley de rendimiento marginal decreciente. perfecto. Y este es Demostrado el, con números concretos. claro, y este ya es para camión cortira. Y si se da cuenta aquí, si lo llevamos en porcentaje, igual aquí se ve un poco más. Y claro, y es porque básicamente este proceso tampoco lleva el encarpe. Como es con cortina, con 6 viejos tiramos 3 por cada lado, amarramos y 2 viejos cierran y la hacemos cortita. Entonces aquí se nota como el tiempo principalmente. Pero igual, si lo llevamos a números, son 4 minutos. En porcentaje se ve más, pero
Siguen siendo los 4 minutos solamente. Sí, pero del otro lado es 100%, es de día 20. Claro, Sí, exacto. Y con los mismos dos adicionales, dos marginales. Exactamente, Entonces, absolutamente contrario a la eficiencia del proceso, subir de 4 a 6. claro. Exacto. Así que eso es lo que tengo en cuanto a los tiempos. ¿Qué quería demostrar con esto? Que básicamente podríamos tener que un trabajador, bueno, aquí no lo he sacado, pero en la conclusión se sube cerca de, no sé, podríamos decir 530 veces en el, ya, pongámosle que son 400 veces en un mes a un camión, cerca de 20 minutos. Entonces eso también genera como una frecuencia de cuántas veces el trabajador tiene que estar realizando esa acción que lo pone en exposición a una caída. 420 veces, dijo. ¿Veces? Lo que pasa es que en el mes, claro, acá me aparecen 530, pero hay algunos datos que corresponden, hay un porcentaje acá que corresponde a camión cortina. Que ojo, igual, profe, en ciertas oportunidades con el camión cortina también se suben arriba de la carga. Porque cuando tiran las eslingas y estas quedan mal dobladas o no bien, quedan torcidas, igual tienen que subirse a arreglarlas. Entonces no exime Hay tareas que 100%. obligatoriamente tienen que ser manuales. Exacto, ¿Ya? Porque son 400 veces por mes. por mes. ¿Ya? O pongámosle 24 veces al día. Ya, perfecto, pero ahora 400 veces por mes cada persona, y aquí las cuadrillas son de 6, dijimos, por grupo, así que son Sí, 24 personas. Es claro, una cantidad salvaje, son 8.000, casi exacto, 10.000, casi 10.000 acciones de subida y bajada, 10.000. Entonces, correcto. con una tasa de falla de 10.000, de uno de cada 1.000, o sea, eso Claro, significaría 10%, con una tasa de falla de un 1%, resulta que tengo cualquier cantidad de posibilidades de accidentes graves porque son mm, en altura. claro, Bueno, esas exactamente. métricas o esos indicadores de desempeño, si no están, no importa, los incorporamos acá como argumento a favor de la automatización, de la mecanización de la tarea. Claro, perfecto, profe. Eso. Aquí hay una parte que me falta, profesor, que no la he podido terminar y que son las mediciones de evaluaciones ambientales. Esto las realicé, pero las tengo que pasar para acá. Ah, están. Yo pensé que no estaban. Están, No, sí. si las hice. Lo único que no he podido hacer es porque no tengo el equipamiento adecuado, y tampoco existe en la bodega una medición de partícula en suspensión. Entonces, Material particular fino, de material respirable, particular. fino. Sí, correcto. No tengo ese estudio, pero sí, como tengo sonómetro, tengo luxómetro, tengo equipos de medición de gases, yo mismo hice las mediciones. Y a ver, en la iluminación hay focos LED instalados porque se hizo una mejora hace algún tiempo y eso mejoró bastante la iluminación de la bodega. De hecho, en general está bien, supera los 150 lux que establece el 594. Sin embargo, la posición del camión en ciertas ubicaciones genera sombra y esa sombra o esa zona, esos puntos ciegos, por así llamarlo, no cumplen con los 150 lux. Y podrían ser Perfecto. zonas quizás no tan críticas, pero sí para generar otro tipo de incidentes como golpeados Sí. el tirar las eslingas. Y arriba, en la zona del encarpado, sí hay un punto que justo la iluminación se ve tapada por esta viga que existe y minimiza un poco la cantidad de iluminación. Sí, Entonces, nos trae otra cola a la viga. claro, Oye, ¿y exacto. qué tal? Está bien, bueno, el estudio ahí ya continúa, ya tiene que ser un poquito más profundo, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la frecuencia de tránsito por esa zona? Si es baja, entonces la tasa de falla podría ser baja. Ahora, si la persona inconscientemente se desplaza por ahí, estamos con una condición de riesgo que nos puede traer alguna cola. Claro. De hecho, profe, voy a buscar mi teléfono y tengo una foto que se la voy a enviar al WhatsApp. Ahí se lo puede interpretar. Tenía el teléfono cargando. Ahí, bueno, ahí dentro, mientras le sigo explicando, le voy a compartir una foto al WhatsApp que logré sacar el día que estaba haciendo las mediciones
y traté justamente de sacarle ahí a la viga, porque, mire, acá la tengo, compartir. Profe, ¿me escucha? Yo estoy esperando. Ah, ya, perfecto. Está- Ahí se la envié, profe. La recibí. ¿Ve? Sí. Entonces, estos viejitos cuando pasan tienen que agacharse y seguir. Ahí tienen que usan doble cabo de vida porque normalmente se desenganchan uno, lo enganchan en la otra línea, se desenganchan, por ejemplo, ahí el trabajador que está en el lado izquierdo, él justamente ahí va a pasar hacia el otro lado y va a enganchar su cabo de vida en la continuación de la línea de vida que existe y el otro se lo desengancha para pasar para el otro lado. Y esto se hace siempre, es decir, la frecuencia, cada vez que se sube el camión, tiene que hacer eso porque el camión, justo esta viga está como en la mitad del camión. De hecho, si yo le comparto la otra foto, que es como un poquito más periférica, Claramente eso no fue considerado en el diseño, porque seguramente esa claro, viga es relevante para la estructura del edificio y no exacto, estuvo considerado que había una tarea que al futuro se hacía y que en esa zona generaba una condición de riesgo. claro. Claramente no. De hecho, profe, antes de poder, porque esta idea nació justamente de ese tema de la viga. Eh, yo me acuerdo que se levantó el tema de seguridad y fue justamente por la viga que los viejitos tenían que bajar, o sea, agacharse y pasar por ahí. Entonces, como fue una observación de seguridad, yo en esa oportunidad solicitamos juntarnos con el superintendente de ingeniería y con el jefe de la bodega de productos terminados, para ver la posibilidad primero de eliminar la viga, si ese era como el problema. Y ahí el súper de ingeniería contrató una empresa, hicieron los cálculos y si la viga no se puede sacar porque esa es la que le da todo el soporte al techo de la bodega. Claramente. Yo Entonces, me lo esperaba. claro, Tiene una función primordial en la estructura del edificio. exacto, Entonces, eso vale más que, oye, que sea incómoda la pasada, eso ahora ya no, es un costo. No, eso debería estar estado considerado en el diseño, ¿no? Pero como eso ya exacto, no estuvo, hoy día hay que asumirlo. Y ahí entonces la mecanización entonces gana terreno. claro, Porque si eso está molestando para esta tarea, hay que tratar de reducir a lo menos la tasa de paso por esa zona. exacto. Oye, ahorita las dos fotos yo iba a preguntar otra cosa que no tiene mucha relación, a lo mejor ustedes tienen ahí implementado algo así como un sistema de reporte de incidentes, ¿no? Sí, correcto. Hay Y varios sistemas. pero es que alguien tendría que haber levantado entonces ese punto, o alguno de los que hace la pega, Sí, porque pues no de debe ser hecho, inmediato y no es muy cómodo para la persona que pasa, que tiene que pasar para saltar para acá, que agacharse para allá. En general uno no es muy dado para eso, sobre todo cuando hay que hacerlo varias veces. claro, ahí en un principio, lo que más alegaban los viejitos era que se golpeaban. Ellos como que no veían más allá de que el agacharse, el pasar el cabo de vida hacia el otro lado, podría generar otras consecuencias mucho peores, pero a ellos estaban en el instante, les molestaba porque pasaban a golpearse. Entonces se instaló una protección como esponjosa, una especie de goma, que no, bueno, ahí en esa foto no se aprecia bien, pero hay justamente como un reductor de impactos ahí. Que Perfecto. eso ya obviamente los ayuda a que no se golpeen los viejos, pero el riesgo sigue latente. Entonces, cuando nos reunimos con estos viejitos, del súper de ingeniería y el jefe de la BPT, salió la idea de una encarpadora automática. Y, y quedó en eso nomás, pues quedó como en una idea y después conversando con el jefe de la bodega, dijo que querían trabajar en un proyecto para implementarlo y que desde el área central como que le habían dado a entender que las lucas están disponibles para mejorar esa condición, pero en un largo plazo. Pero justo yo cuando estaba viendo el tema de la tesis me acordaba de eso, pues fui a preguntar si había algún proyecto o algo y me dijeron que todavía no había nada. Entonces dije, voy a aprovechar la instancia para ver
si esta tesis también puede ayudar en algo a por último adelantar un poco de trabajo. Es que seguramente hay una serie de otras prioridades y este tema queda ahí durmiendo nomás por mucho Sí, tiempo. claro. Y además, como se dijo, largo plazo puede que no llegue nunca. Sepa. Oye, ¿cómo se llama? Otra materia. ¿Cómo se llama el superintendente de ingeniería? Se llama Ignacio Lamar, pero ahora ya no es superintendente de ingeniería porque justo hubo una reestructuración en el área y se fueron hartos viejitos para todos lados. De hecho, este viejito se fue para Concepción y ahora es ingeniero de proyecto del área Y ahora, transversal. entonces ahora no tienen súper de ingeniería. No, porque el área de ingeniería pasó a ser un área transversal en celulosa. Antes era una superintendencia de planta que dependía del gerente de planta. Ahora depende de una superintendencia central y quedó una sola persona como un ingeniero de proyectos en planta que ahora depende del área central pero reporta al gerente. Ya. Eso es La como la... pregunta iba para otro lado, es de otra materia. Lo que pasa es que cuando conversé con su recomendado, ¿Ya? con el otro superintendente, empezamos a hablar de la parte de ingeniería, de mejoramiento que podíamos hacer o aportar esta empresa, esta española, Ya. de la cual yo formo parte. Entonces me dijo, mira, envíame el antecedente porque se los voy a compartir al súper de ingeniería, eso me dijo. Ya. Y entre medio a lo mejor le pasó ahora que quedó sin interlocutor. Sí, claro, pero yo le puedo compartir también el contacto, si gusta, del Ignacio que él está haciendo como súper de ingeniería. De hecho, el Ignacio, como esto fue reciente, el Ignacio, que es ingeniero proyecto y como que está en representación ahí en el súper de ingeniería, todavía sigue trabajando para la planta porque este cambio fue brusco, pero aún quedaron algunos proyectos stand-by sin terminar. Entonces, este viejito tiene que darle término a eso para también ya dedicarse de lleno a su nueva función. Por el Perfecto. momento está haciendo doble función. Pero si gusta, se lo puedo Clarísimo, compartir también. clarísimo. Clarísimo. Oiga, y cuando las propuestas de mejora, ahora volvamos al proyecto, las propuestas de mejora del proyecto, estas serían, ¿quién tendría que validarla? ¿A quién se la reporta? ¿A quién se la va a reportar usted? ¿De dónde sacamos la lucas? ¿A quién le golpeamos la puerta? Aquí normalmente va a ser a la gerencia de logística. La gerencia de logística es quien implementa como todos los equipos operativos. Dentro de Arauco, bueno, igual aquí hay una especie de división un poco enredada. Resulta que la bodega de productos terminados, como instalación, depende de celulosa, es de celulosa. Pero la celulosa la entregó en comodato a la gerencia de logística, que es una gerencia transversal. Y ellos la tienen para la operación de... Y esto fue con contrato firmado y todo. Y de hecho, ellos es como una área aparte que ellos implementan, o sea, si tienen lucas para implementar mejoras, las hacen, pero todo lo que es estructural corresponde a la planta de celulosa Alicantén, a la gerencia de Alicantén a través del subgerente de producción. Por eso yo acá arribita, en el organigrama, voy a buscarlo, acá está. En el organigrama es una gerencia aparte, donde hay un jefe zonal de la BPT, que básicamente este viejo le reporta al subgerente de producción. ¿O tiene ahí alguna para requerimientos, mejoras o algo? Pero este viejito prácticamente depende de ahí, de esa gerencia. Entonces, este proyecto, las lucas saldrían de acá. Si, por ejemplo, hay que hacer una mejora estructural en la bodega, las lucas saldrían de acá. Pero como este es un equipo que va para la operación, va a ir por este lado. Perfecto. Ok, ahí queda clarito. Sí. Bueno, profe, estaba hablando. Bueno, acá tengo que completar aún lo que es las mediciones de evaluaciones ambientales. Como le decía, medí temperatura. La temperatura no es tema, está bien dentro de lo que dice el 594. Hay cerca de 21 grados de TGBH, que es temperatura de globo bulbo húmedo. La iluminación, hay algunos puntos que baja un poquito, no es relevante, pero son datos que los voy a colocar también,
que efectivamente, si es o no, en algunos puntos no cumple. Y lo otro que me di gases por el transporte del montacarga, principalmente monóxido de carbono, pero no hay concentraciones de monóxido en la bodega. Igual tiene buena ventilación. En alguna oportunidad, cuando el montacargas prácticamente estaba encima, me llegó a marcar 4 ppm de monóxido, que en realidad es el límite permisible ponderado son 44 ppm. Y normalmente no llega a eso. ¿Mm? Pero lo que pasa es que ahí es difícil que tengamos ese problema porque eso está más bien asociado a zonas de llama y ahí tenemos lejos la combustión. Podría Sí, venir algo correcto, desde las calderas, correcto. pero la zona de caldera está lejito de ahí. De ahí Sí, puede venir exacto. algo. Sí. Sí. Así que como mediciones de evaluaciones ambientales estaríamos bien, pero son las condiciones actuales de cómo se realiza la actividad y también es necesario colocarlas, creo yo. Hagámoslo porque recuerde que el nuevo formato de las memorias lo está exigiendo en forma Ah, obligatoria. Entonces, si lo ya, tenemos, ya lo tenemos consolidado. Bien, muy bien. perfecto, ya. Y para efectos de medio ambiente, asumamos que el 594 es la pauta. ¿Me Pauta a parece? seguir. Sí, Correcto, pues, perfecto, sí, me parece muy bien. ya. Oiga, avanzó harto, ¿ah? Porque yo me quedé en ese. Sí, hay harto trabajo. Sí, es Podríamos igual, subirlo nuevamente porque me gustaría mirarlo, o sea, miré todo lo que hay ahí, pero leerlo con más calma, con más sí, detención para correcto. poder hacer algún aporte. Correcto, Ajá. profe. Sí, de hecho me quedé, bueno, tuve que quedarme hasta tarde ayer y no alcancé a subirlo porque ayer terminé de avanzar y pensaba continuar hoy día y ya el resto de la semana para terminar bien este capítulo. No, en eso de que tenemos harto entretenciones, hay varios que estamos en esa misma partido político. Sí, correcto. Estamos un poco complicadito ahí. Claro, Así que los espacios de tiempo sí, no quedan. De hecho, yo claro. ahora voy a tener que trabajar para la pauta que tengo que seguir para las clases de mañana. Sí, profe, a mí de hecho me ha costado avanzar en este capítulo y se me ha sumado que esta semana he tenido muchísimo trabajo. De hecho me he tenido que traer pega para la casa también. Ha sido bien agitado y por Chuta, eso me he demorado un poco. eso no es muy bueno, ¿ah? Eso no es muy, no, Sí, eso, es cuando cierto. empieza a pasar eso, es complicado, sí, Sí, porque claro. sabe que trae otras dificultades, trae otras colas. Sí, sí, estamos claros. De hecho, profe, yo antes, bueno, antes cuando no estaba casado era prácticamente darle hasta morir nomás trabajando, sí, no hay inconveniente. Ahora que me casé ya he moderado un poco eso, pero a veces, a veces sí A hay que mí, mantener el control sobre eso. a mí me pasaba que yo tenía el tema jefatura de la planta y después del terremoto nos tuvimos que ir a una casa que tenemos en Curicó, pero es pequeña. Ya, Oiga, y las fallas en la planta parece que fueron más que nunca. A las 3 de ya. la mañana sonaba el teléfono, despertaba a toda la familia. Sí, pues sí. Yo les decía, mira, no tengo ningún problema si yo sé que esta es mi función, así que estamos para eso, Claro, pero el tema es conmigo, no con el resto de los otros. Así que algunos de ellos incluso tenían como normativa que normalmente cuando había problemas muy graves en la noche, ok, había que llamar a los dos afuera o que fuera, pero si no, esperaba mi llamada justo a las 6 cuando yo me estaba levantando y ahí por lo tanto ya podía yo incluso salir de la zona de los dormitorios. Pero claro. es bien complejo ese tema porque compromete al resto de los Sí, integrantes de la familia, que no son los que están trabajando, pues si el contrato es con uno de ellos nomás, no con todos. claro. A mí, en el área donde estoy trabajando, mi área igual sufrió una reestructuración. Antes habíamos bueno, habían 4 ingenieros de seguridad de procesos que se llamaban, que estaban destinados a las distintas áreas, y yo estaba como líder del departamento de prevención. Y ahora cambiaron los roles y los que eran ingenieros de seguridad de procesos pasaron a llamarse generalistas, generalistas de personas y SSO porque el área de personas se unió con SSO, es decir, como recursos humanos se unió con SSO. Entonces los ingenieros de seguridad de procesos que antes veían temas de seguridad, ahora están viendo algunos temas de seguridad precisamente y también de recursos humanos, que estamos ahí como con el objetivo de cambiar la cultura de seguridad de la empresa, entonces por eso se hicieron estas fusiones. Entonces, mi cargo, yo quedé como el único experto en prevención de riesgo de la planta.
Y esto resulta que ahora, igual nosotros seguimos con la estructura anterior, seguimos los chiquillos que son generalistas, igual tienen temas de seguridad que ellos llevan los procesos, hacemos turno el fin de semana, pero como en la figura yo quedé como el único experto, algunos jefes de turno no callan que somos más viejos, po. Entonces todos los días me llaman cuando ocurre algo, a mí nomás, po, pensando como que yo soy el único de seguridad. Y a mí igual a veces me interesa, pues a veces por lo general siempre contesto el teléfono y a veces me juega en contra porque me agarro el cachito yo y tengo que hacer coordinación después del horario y justo estos últimos meses han pasado hartas cositas. Pero bueno, ya, por lo menos, profe, estamos con trabajo y eso me tiene contento. Sí, 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 Así sí, que sí, sí. dejarse de lleno nomás. Pero continuando, profe, ahí con el proyecto, esta es la identificación de peligro y evaluación de riesgos. ¿Ya? Aquí no quise detallar mucho en cuanto a, porque ya lo había explicado anteriormente, es decir, aquí ya explicamos en el capítulo 2 en el marco teórico, la metodología que existe en la planta, donde están los cuadros, que es lo que le estoy mostrando. Entonces, solamente lo que hice acá en esto le hice referencia a lo que ya teníamos anteriormente. Acá está. Ya, lo que sí me puse a explicar un poco cómo estaba dividida y evaluada en la matriz de riesgo la actividad. En realidad la actividad de Encarpe se encuentra como dividida en dos subactividades, que una es la postura del papel sobre la carga estivada y el estiramiento de la carpa sobre la carga estivada. Y ahí me pongo a explicar cuáles son, como para hacerlo un poco más sencillo y explicativo, porque así es nuestra matriz de riesgo, pero aquí traté de hacerlo un poco más sencillo, explicando que esta es la actividad de postura de papel, estos son los tipos de incidentes que tienen asociados, y este es el resultado de la evaluación de riesgo por este tipo de incidentes, donde destaca que precisamente el riesgo evaluado como significativo es la caída a distinto nivel mayor a 1,8 metros. Pero aquí también hago referencia que hay golpeados contra viga, caída a mismo nivel por desnivel de la carga, exposición a ruido, contacto con elementos cortantes. Igual en la matriz está expuesta, está identificada la exposición a partículas en suspensión, pero no está cuantificada. Pero es uno de los eventos que está identificada en la matriz. Y aquí explico un poco Eso uno que podría contratar de nuevo con la mutualidad, po. Si ellos tienen ahí unos filtros que se los ponen los chicos ahí, a los encarpadores a lo mejor le pone una muestra representativa, si son 24, unos 4 o 5, y después le hace el claro. estudio de ver cuál es la cantidad de material particulado fino que está respirando esa gente. Sí, profe, Pero si sí. no lo tenemos, no importa. Si está identificado el riesgo y en último caso no tenemos por qué tener todos los antecedentes, podríamos decir que ese es un aspecto que lo dejamos dentro de las recomendaciones, que se haga un monitoreo, por ejemplo, Correcto. anual o Sí, anual del pulso. me Y parece. con eso está cubierto el punto. Claro. Entonces aquí explico cómo da la evaluación de riesgo, que da significativo, y que esta evaluación considera las medidas de control actualmente implementadas. Y aquí coloco un extracto de la evaluación de esa actividad y voy a colocar como anexo la matriz de riesgo también un poco más completa porque esta está un poco simplificada para que sea entendible y calce también la foto bien visible dentro del formato. Y luego también para lo que es la actividad del estiramiento de la carpa, que en realidad es muy similar, ¿ya? Con la única diferencia que aquí en el estiramiento de la carpa se suma el tipo de incidente que es el sobreesfuerzo físico, porque la carpa pesa 42 kilos en total. Y ahí un poco el resumen también de que esta actividad da significativo, y aquí está como el extracto. Y aquí, bueno, hasta ahí no me ha llegado, profe. Tengo que hacer el análisis de 5 por qué, el diagrama de Ishikawa y los comentarios de las conclusiones finales del diagnóstico. Aquí he avanzado y me quedé un poquito entrampado, profe. Porque, Porque traté de hacer un 5 por qué.
del problema. Yo creo que acá tengo un poquito más claro en el diagrama de Ichikawa, porque en el diagrama de Ichikawa vamos, cada una de las espinas, como usted lo había explicado también, y como es el diagrama, va a ir asociado a los aspectos asociados a las personas, ¿no es cierto? A los equipos, al entorno, a lo administrativo, a la organización, etc. Entonces ahí vamos a tener hartos puntos que podían ir alimentando esta columna vertebral de la espina de pescado, que podríamos llegar a una causa. Pero para el análisis de 5 por qué, lo tengo pero voy a proyectar mejor ahí. No sé si se logra ver bien ahí, profe. No, ese está medio complicadito, ¿eh? Ese está, está demasiado pequeño. Ya, pero lo A vamos ver, a ir viendo por partes mejor. pero leámoslo, pues, a ver, ¿cuál es el tema que vamos a analizar? Y vamos para allá con los porqués hacia el lado derecho. Sí, mire, esta era la idea que yo tenía, pero igual me genera algunas dudas. Como le decía, vamos a hacer un análisis de 5 por qué y una aplicación de diagrama Ichikawa. Yo había Perfecto. pensado que el análisis de 5 por qué me estaba llevando a que precisamente no hay un estudio técnico socioeconómico que apunte a soluciones o a evaluar sistemas automáticos de, de encarpe. Pero vamos desde el inicio. A ver, el problema lo traté de explicar de esta forma, que el proceso de encarpe de camiones que se ejecuta en la bodega de productos terminados se desarrolla de forma manual. Para aquello, los operadores deben subir sobre el camión y luego posicionarse sobre los fardos de celulosa para instalar las carpas, que la protegerán durante el traslado. Esta acción genera una condición de riesgo significativo para las personas, en la cual se exponen a una caída a distinto nivel desde una altura aproximadamente de 4 metros. Ocupé un formato que en realidad es similar al que utilizamos nosotros en la pega. Aquí el problema básicamente es incorporar en resumen el qué, cuándo, dónde y cuánto. Entonces, ¿por qué se produce este problema? ¿Por qué apuntando a que los trabajadores tienen que exponerse a una altura, o sea, exponerse a una caída de distinto nivel por hacer una actividad de forma manual? Básicamente eso es. Y ahí me fui por el por qué. Y porque, bueno, acá esto está en borrador nomás, pues obviamente puedo ir mejorándolo. De hecho, no sé si es que está bien redactado incluso. Pero porque la actividad requiere que el personal suba sobre los fardos de celulosas cargados en el camión. Por eso los trabajadores se exponen a una caída de distinto nivel. ¿Por qué se requiere que el personal suba? Porque la actividad se debe desarrollar de forma manual. ¿Por qué se debe desarrollar de forma manual? Porque no existen implementados sistemas de automatización para facilitar esta tarea. ¿Por qué no existe esta implementación? Porque no se conocen los costos-beneficios de quizás de tener estos sistemas automáticos. ¿Y por qué no se conocen? Porque quizás no se han realizado estudios técnicos, socioeconómicos de sistemas que favorezcan, o bueno, aquí me faltó seguir, pero principalmente porque no se han realizado estudios técnicos, ¿Qué, maestro, socioeconómicos. que mecanice parte o el total de la tarea? Claro. Eso, Entonces, voy a colocar el tiro, que en la mecanicen. parte final, en el último por qué. Y entonces eso da pie para que entonces se evalúe un proyecto para mecanizar eso. Entonces esa sería, ahí llegamos finalmente con esa quinta pregunta a una causa basal. O sea, nos está diciendo que necesitamos incorporar algo de tecnología. Claro, y yo lo estaba viendo que precisamente este análisis de 5 por qué me podría llevar a justificar este proyecto de mejoramiento. Es decir, de alguna forma estoy llegando a que no se han realizado los estudios y para eso yo también lo estoy haciendo en esta oportunidad. Y que ¿Sí? este estudio podría apoyar la propuesta de implementar algún sistema automático. Entonces, no Exacto. sé, no sé si le parece bien ese enfoque y quizás aquí, con los otros datos que estoy sacando de las condiciones, del personal, de la viga que está metida ahí, podríamos sacar quizás algunas otras causas, como por ejemplo, oye, hay vigas que no se han, no sé, pues el diseño podría ser una causa que vamos a llegar, no hay un diseño adecuado,
los elementos de protección personal quizás no son los adecuados, podría salir un porqué, la iluminación también es una causa que podría provocar un accidente de esta forma. Entonces, por un lado, con el análisis de 5 por qué justifico, llego a la causa de darle un poquito más de soporte a este proyecto de mejoramiento, y con el diagrama de Ishikawa, ya quizás algunas cosas un poquito más puntuales que podrían aportar o ser causas de provocar un accidente. Como que ese foco había pensado en darle a esto. No sé qué piensa usted, profesor. Es que justamente yo iba a apuntar que este es un enfoque, pero tenemos que sumar con los otros. Eh, eh, y Ishikawa tiene que aportar algo más porque Ishikawa nos va a permitir otro análisis, otro enfoque, de Claro, donde puede salir justamente la presencia de esa viga que está en una situación que incomoda las tareas, que incluso genera pequeños accidentes que no han traído mayor consecuencia, pero que está ahí y que es una causa. claro. La cantidad Eh, de veces que se tiene que subir una persona también. Es que eso también puede ser formar parte Tema, de las espinas delgadas. claro. Tarea repetitiva, tarea que Mm, requiere subirse a una altura sobre el 1,8 metros, entre claro, paréntesis 4 metros, 4 metros. Bien. Y claro, claro, y ahí vamos, incluso ahí como el Chicago es una forma diferente de mirar la problemática, de ahí podrían salir unas 2 o 3 causas basales que se agregan como puntos a resolver, que podrían todos esos ser resueltos con la mecanización que tenemos en mente. Eso. claro. Ya, ok. Son los fundamentos para poder seguir adelante y dar curso a que lo que estamos estudiando es algo necesario para el proceso, porque estas herramientas de gestión, que son herramientas de mejora continua, nos llevan, cuando hacemos un análisis detallado, a que aparezcan las brechas o los puntos críticos, que la mayoría de ellos se pueden resolver al mecanizar parte o el total de la tarea. ¿Ok? Claro. Ya me parece Eso. impecable. Y bueno, ahí tengo que hacer las conclusiones del diagnóstico, profe. Eso todavía no lo hago, pero básicamente aquí voy a ir resaltando Como digo, es los harto, porque yo había leído y yo había quedado allá en el 323, pues sí, ese estaba sin nada. Así que, oye, vamos a eso entonces para que yo le eche una miradita y entonces ahí vamos trabajando en conjunto y vamos consolidando todos los avances, mientras se sigue avanzando. me Oye, ¿y parece para muy bien. cuándo está el avance, en la presentación del avance cero, el PPT? ¿Eso está claro o no todavía? Mire, profe, mañana vamos a tener la clase, la primera clase de la tesis, del proyecto de Ya, tesis. ahí Eh, vamos a conocer el plan de clase. exactamente, yo lo vi por acá en algún material del curso que subieron, pautas, formato, en alguno de estos documentos estaba la clase y por lo que leí era el 14 de abril. Después de las supuestas elecciones. Correcto, entonces sería una, dos, 3 semanas más. Sí, pero tenemos suficiente material. Hay que consolidarnos para ver Y y en empezar, la semana, después de la segunda semana, empezar a ensayar un poquito la PPT para ver ya, si se nos queda algo fuera para poder afinar y llegar con todo el material, con todo el documento, subir el informe por un lado, porque eso es prerequisito, y por otro claro, lado la PPT que se va a presentar a la comisión. correcto, me Eso parece. es, Ya, pues, profe, eso es. voy a subir al tiro ¿dónde tengo? Una matriz, o sea, la tesis, el avance. Voy a poner la fecha de hoy. Y de forma paralela voy a continuar con lo que me falta, po. Perfecto. Hay avances, sí, para que entonces lo miremos. Yo mire lo que no alcancé a ver la vez anterior, de lo que comentamos ahora. Ajá. Correcto. Sí. Lo que sí, Y ahí profe, hacemos algunas ideas de mejora. correcto. Lo que no he podido, lo que en lo que voy a subir ahora, no le agregué sí los comentarios que usted me hizo en el avance anterior. Así que lo voy a subir por mientras, pero me voy a quedar con los comentarios que usted me hizo para modificarlos, porque no los he modificado aún. Es que yo hagamos lo siguiente, yo voy a revisar del 323 en adelante. Exacto. Ujú. Me Donde parece. quedé en la otra, en la anterior. Perfecto. Ahí quedó, profe, con fecha 23 del 3 cargado.
Excelente. Parece que por hoy día con esto tenemos suficientemente comentado los avances, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Yo ya Excelente. quedé bien y tengo que seguir dándole nomás. Sí. Ya Yo creo que depende hay, no, pero hay avance que mostrar y como digo, vamos más encaminados pensando en el primer hito que es el avance cero. Así que me sí, parece que vamos en camino A. Y el ya, resto, de aquí unas 2 semanas más, empezar ahora ya con el tema de la presentación oral. ya, La PPT y claro, para eso la materia prima es justamente lo que tengamos elaborado en el informe, porque de ahí claro, sacamos la documentación de lo que se va a presentar como un resumen del avance y eso bajo la que tenemos que cumplir con toda la pauta de lo que contiene el avance cero. ¿Bien? claro. Ya, pues, profe, me parece. Estupendo, lo dejamos hasta acá, que esté muy bien y Igualmente, hasta profesor. la próxima semana. Cualquier cosa, seguimos en contacto Ya, vía WhatsApp y cualquier otra de las tecnologías esas que nos comunican profe, permanentemente. eh, Sí, al principio, no sé si lo entendí bien, pero usted dijo que esta era la última reunión después vamos a continuar ahora los días martes juntándonos. no, hay que tener cuidado con la literalidad. Dije que es la última reunión mía del día de hoy. Ah, ya, no le había Yo escuchado partí eso. ayer a las 9 de la mañana y no he parado entre una reunión, otra, y Ah, esta es ya, la última con la cual corto y sigo mañana. No, ya, la reunión impeque. mía, la última. Sí, No, esto mantengámoslo ahí si a mí me queda cómodo ahí. De hecho, las clases mías terminan 20 para las 6 en el día de hoy. ya, Y por lo perfecto. tanto me quedó un espacio ahí para poner otra reunión antes de esta. Ah, ya. Entonces, ahora que comienzan las clases, usted no tiene complicación en mantener este horario. No, pero si yo termino mucho antes, y lo que pasa es que antes Ya. que esta suya, había un chico que estaba ahí medio descolgado, no habíamos podido reunirnos y pusimos una reunión a las 6 y terminé pasadito a las 7:30. Ah, Me ya. fui a tomar el café que usted vio que lo terminé acá, acá, por Bueno, eso, porque no me alcanzó el tiempo. Entre que puse toda la indumentaria y la logística, se me vinieron las 8. A ujú. eso me refería, entonces la última reunión Ya, de hoy día. De hecho, tengo que perfecto. trabajar un poco más porque mañana tengo que subir algunos materiales para las clases que tengo mañana a partir de las 9:40. Ya, ¿Ya? impecable. Pero hoy día la sesión de conexiones teletrabajo termina acá. A eso me refería. Perfecto. Ya, pues, profesor, Bueno, que nos esté vemos el muy próximo martes bien. entonces. Hasta la próxima semana. Que esté muy bien Y usted igual. seguimos ahí en contacto por las vías normales. Ya, pues, profe, un Que abrazo, que esté estén muy bien. bien y que siguen los avances. Chao, adiós. Vale, Hasta la gracias, próxima. chao.